Mis padres me echaron de casa a los 16 años para hacer espacio para el bebé de mi hermana. Publiqué sobre su negligencia en línea y mi papá rogó cuando mis abuelos ricos amenazaron con quitarle la herencia. Yo, mujer de 16 años, acabo de cumplir 16 hace solo una semana. No hubo fiesta, ni celebración, y mis padres apenas me felicitaron antes de echarme de su casa. La razón detrás de eso fue mi hermana mayor, Amanda, de 22 años. Ella siempre ha sido la favorita de mis padres por alguna razón. Actualmente está embarazada de 7 meses, y como nuestra casa tiene 4 habitaciones, mis padres me sentaron la mañana de mi cumpleaños para informarme que ahora querían que me mudara a la casa de mi tía, para que el nuevo bebé pudiera tener mi habitación. Mis padres nunca se han preocupado mucho por mí, y siempre han hecho lo mínimo cuando se trata de mí, pero esto me sorprendió incluso a mí. Apenas esperaba algo de ellos, y aún así, de alguna manera, me seguían decepcionando. Estaban muy serios durante toda la conversación, así que ni por un segundo pensé que podrían estar bromeando o que esto podría ser un intento patético de hacerme una broma. Después de que terminaron de explicarme que necesitarían la nueva habitación y que aparentemente ya era lo suficientemente mayor para mudarme, nos quedamos en silencio por un rato. Me dijeron que seguirían cubriendo todos mis gastos hasta que cumpliera 18 años y se asegurarían de que estuviera bien alimentada y cuidada, pero que simplemente no podían mantenerme más en la misma casa. No quería discutir, pero les pregunté por qué no podían simplemente usar la habitación de invitados como el cuarto del bebé. Y me dijeron, después de dudar un poco, que la usarían para que el novio de Amanda se quedara con ellos. Así que, para resumir, mis padres tendrían su propia habitación, mi hermana y su novio tendrían una habitación, y su bebé tendría su propia habitación. Amanda no estaba en casa, y podía notar que esto era a propósito para que no tuviera que ver lo que estaba pasando y sentirse culpable. Mi hermana y yo nunca fuimos cercanas debido a la diferencia de edad, pero nunca había sido realmente mala conmigo. En su mayoría éramos civilizadas la una con la otra, pero si estaba de acuerdo con este arreglo y realmente quería que me fuera de la casa para poder acomodar a su nuevo bebé y a su novio, entonces tal vez no era la persona que yo creía que era. Estaba decepcionada, y más aún porque era mi cumpleaños, pero no dije una palabra y simplemente acepté irme. A estas alturas me he dado cuenta de que mis padres son un caso perdido. No hay nada que pueda decirles para que me amen, y ya he aceptado eso. Así que después de que me dijeron que querían que me mudara y viviera con mi tía, subí a mi habitación y empecé a empacar. Ellos me ayudaron a empacar, pero creo que solo fue para ayudarme a salir rápidamente. Después de que terminé, incluso me llevaron a la casa de mi tía, y estaban muy felices hablando conmigo durante todo el viaje en coche. Pero no notaron que no estaba respondiendo, y solo estaba mirando en silencio por la ventana. Una vez que llegamos, me dejaron en la puerta y ni siquiera me abrazaron o besaron antes de irse. Mi tía me recibió y dijo que estaba feliz porque realmente disfruta de mi compañía y hasta donde sé, me quiere más que mis propios padres. Hablé con ella y después de un rato, le conté lo decepcionada que estaba con lo que mis padres estaban haciendo. Se sorprendió cuando se lo dije y me pidió que repitiera lo que le había dicho, así que repetí todo lo que había sucedido esa mañana y su sonrisa se transformó instantáneamente en una expresión de enojo. No me dijo nada, pero agarró su teléfono y dijo que tenía que hacer una llamada, y se fue a otra habitación. No escuché nada por un tiempo, pero luego escuché el sonido de mi tía discutiendo por teléfono en voz alta, lo cual es raro porque mi tía rara vez grita a las personas, y es una persona muy tranquila. Así que supe que alguien la había enfadado mucho para que perdiera los estribos de esa manera. Luego volvió a la habitación, toda roja de la cara y aún luciendo muy molesta, y me enteré de que, aparentemente, mis padres habían sido los que la hicieron enojar tanto. Mi papá, su hermano, le había dicho que yo había sugerido este arreglo por el bien del bebé, y que estaba completamente feliz de mudarme de mi hogar de la infancia para vivir con mi tía. Por eso, ella estuvo de acuerdo en acogerme también, ya que podía notar que nunca había sido realmente feliz viviendo con mis padres, y hacer una sugerencia como esa no le pareció muy extraña cuando mi papá estaba tratando de convencerla de que me acogiera. Ella es una mujer soltera de unos 30 años y no tiene intención de casarse ni de tener hijos, por lo que dejarme vivir con ella era como tener un compañero de cuarto, y tampoco tenía que preocuparse por el costo de tenerme allí, ya que todo lo que necesitaba sería pagado por mi papá. A mi tía le caía bien y pensaba que yo era quien quería vivir con ella, así que aceptó este arreglo. Pero una vez que supo la verdad, llamó a mi padre para confrontarlo porque lo que habían hecho era una locura y tenía que hacerles saber lo que pensaba. Después de la llamada, ella estaba muy molesta, y yo también, porque esto era algo por lo que no creo que muchos otros chicos de mi edad pasen.
Siempre supe que querían más a mi hermana que a mi tía para encubrirlo, porque sabían lo increíblemente horrible que era. Habían elegido ceder su habitación de invitados al novio de Amanda, que tiene más de 20 años, tiene un trabajo y vive en su propio apartamento. Si querían que funcionara, Amanda fácilmente podría haberse mudado con su novio, pero fue por insistencia de mis padres que ella seguía viviendo en casa, porque querían estar más cerca de ella, y estaban dispuestos a sacrificar mi comodidad solo para tenerla cerca. Estaba muy dolido, y entonces decidí entrar en línea y exponer lo que mis padres habían estado haciendo. No sabía si mi tía estaría de acuerdo o no, así que esperé a que saliera de la habitación para echarse una siesta, y luego saqué mi teléfono. Escribí todo lo sucedido y lo publiqué sin pensarlo. No solo mencioné los eventos de ese día, sino también cómo mis padres nunca me habían tratado de manera justa y cómo siempre me habían considerado como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Tuve una especie de colapso mientras lo escribía todo, y la publicación no solo fue para exponer a mis padres, sino que también fue algo emocional, y para cuando la publiqué, estaba llorando. Apagué mi teléfono por un tiempo porque tenía miedo de las repercusiones que esto podría tener. Pasó más o menos una hora. Intenté leer un libro, pero no pude concentrarme, y luego mi tía se despertó, corrió a la sala donde había estado sentado desde que llegué a su casa y me preguntó si había publicado algo. Le dije la verdad, que sí lo había hecho, y no hubo más discusión sobre eso. Entonces encendí mi teléfono y vi que la publicación había sido vista por varias personas de nuestra familia, y había recibido muchos mensajes de mis padres e incluso de mi hermana mientras tanto. Muchos de mis parientes habían comentado la publicación y expresado que estaban de mi lado. Algunos incluso me habían enviado mensajes de texto para decirme que siempre estarían allí para mí si necesitaba ayuda de cualquier tipo. Eso fue alentador, y me sentí mejor hasta que revisé los mensajes de mis padres, todos llenos de odio y enojo. Obviamente, no estaban contentos con lo que había hecho, y estaban exigiendo que eliminara la publicación. Mi papá había dicho muchas cosas sobre mí en sus mensajes, e incluso agregó que desearía no haber nacido, lo cual fue doloroso pero no sorprendente. Los mensajes de mi mamá eran similares, y los únicos que eran siquiera un poco diferentes eran los de mis hermanas. Ella no dijo mucho, pero me dijo que le gustaría hablar conmigo en persona si eso era posible, y lo dejó en eso. No sabía qué decir al respecto, y estaba muy abrumado por todas las personas a las que tenía que responder. Así que simplemente dejé el teléfono a un lado de nuevo, y no dije nada a nadie durante los siguientes días. Lo que hice fue bloquear a mis padres porque no tenía ninguna intención de hablar con ellos más. Sabía que estaban legalmente obligados a seguir enviándome dinero hasta que cumpliera 18 años, y aparte de eso, no pensaba que tuviera razones para hablar con ellos. Mi tía también estaba de acuerdo con esto, y si mi papá había intentado contactarla en los días siguientes, ella no me informó sobre ello y actuamos como si no hubiera pasado nada, lo que significaba que ella estaba de mi lado y apoyaba lo que había hecho. Eso fue suficiente para mí, y era todo el apoyo que quería o necesitaba. Gracias por ver. Durante la última semana apenas tuve contacto con mis padres, pero hoy se presentaron afuera de mi escuela justo cuando iba a salir y se veían enojados. Mis amigos estaban al tanto de la situación entre mis padres y yo, así que me acompañaron afuera y actuaron como un escudo humano a mi alrededor para que no tuviera que interactuar con ellos si no quería, pero seguían gritando mi nombre y tuve que responder. Me acerqué a ellos y les dije que no quería tener nada que ver con ellos más, pero no prestaron atención a eso, y me dijeron que necesitaba regresar a casa con ellos de inmediato. No entendía por qué de repente querían que volviera con ellos cuando habían dejado claro en el pasado que yo no era una prioridad para ellos en absoluto, y sentí que solo estaban tratando de redimir su imagen y reputación entre sus familiares. Así que les dije que no iba a ir a ningún lado con ellos hasta que me dijeran qué estaba pasando, como una forma de intentar entender por qué estaban actuando así de repente. Por un lado, parecían enojados, y por el otro, todavía querían que volviera a casa con ellos. Me dijeron que no querían que mis amigos escucharan esto, así que les pedí que se apartaran un poco para poder hablar con ellos en privado. Una vez que mis amigos estaban fuera del alcance de oído, mis padres me dijeron que estaban allí para llevarme de regreso, porque no estaba respondiendo a ninguna de sus llamadas o mensajes, y necesitaban que volviera para poder obtener su herencia. Explicaron que después de que hice esa publicación, prácticamente toda la familia se enteró de la situación y llegó a mis abuelos. Mis abuelos paternos están bastante bien económicamente y amenazaron a mi papá diciendo que si seguían tratándome así, perdería su herencia. Les habían dicho que si no intentaban reconciliarse conmigo, me trataban mejor y se aseguraban de que me sintiera amado y cuidado. Entonces lo que mi padre debía heredar terminaría yendo a mi tía,
ya que ella era la que se estaba encargando de mí, aunque no tenía por qué hacerlo. Y mi papá no podía permitirse perder la herencia porque era una cantidad significativa de dinero. Mis padres tenían un ingreso combinado decente, pero sé que si yo hubiera estado en su lugar. Ahora puedes ver la segunda parte presionando compartir y más.